Estamos con el doctor Fernando Calle, ex miembro del Tribunal Constitucional, jurista, amigo y sobre todo un excelente abogado con el que vamos hoy día a desmenuzar la demanda competencial presentada ya hoy día, recién el día de hoy, por parte de la comisión permanente que encabeza el señor Olaechea ante el Tribunal Constitucional. Fernando, muy buenas noches y gracias por estar acá. Gracias, para mí es un honor estar con un amigo. Vamos a tirarnos floros, ¿no? Brillante jurista. Y últimamente te veo muy activo de analista político, y eso está muy bien, ¿no? La verdad, para mí es una sorpresa. Vengo, como tú sabes, de un recorrido largo, pero la novedad de una demanda, sí, interesante. Para mí una completa sorpresa, porque la persona que me trajo, que le envió un cariño, un compañero, yo no tenía radio, a la antigua, pero hemos llegado. Y ahí en ese lapso creo que ha pasado la noticia de esto del señor Olaechea, ¿no es cierto? Sí. Indistintamente al informe que ahorita vamos a abordar en estos momentos, Fabiola, pongamos el informe sobre la demanda competencial ya presentada por el presidente de la comisión permanente, el señor Olaechea, ante el tribunal, siguiendo las indicaciones del organismo de Estados Americanos en respecto irrestricto al Estado de Derecho. Con ustedes el informe. No, bueno, ahora vamos a escucharlo. Tal como lo había anticipado, Pedro Olaechea presentó una demanda competencial en contra del Ejecutivo por disolver el Congreso. El oficio fue presentado este jueves ante el Tribunal Constitucional. Se interpone demanda competencial contra el Poder Ejecutivo por conflictos de competencias respecto de las cuestiones de confianza que formuló el Consejo de Ministros, vulnerando con ello las competencias constitucionales y los principios de separación de poderes, el Estado de Derecho y el sistema democrático. En el documento, el presidente de la Comisión Permanente también pide que se declare que el gobierno no tiene la facultad de presentar cuestiones de confianza relacionadas a temas que le corresponden estrictamente al Congreso, esto relacionado a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Que se declare que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para realizar pedidos de cuestión de confianza respecto de atribuciones que son de competencia constitucional exclusiva del Congreso, ya que eso significa menoscabar atribuciones. Pedro Olaechea también solicitó al organismo jurídico que solamente se decida la cuestión de confianza mediante los votos y no realizando interpretaciones. Cuando el Poder Ejecutivo realiza un pedido de cuestión de confianza, este solo puede ser otorgado por el Congreso de la República de forma expresa, a través de una votación del Pleno y no de manera tácita o fáctica. La demanda fue elaborada a pedido de Olaechea por un equipo jurídico del Parlamento que fue disuelto el pasado 30 de septiembre. Continuando con el programa aquí al Bicentenario, aquí en UCI Noticias, su casa. Como bien lo señalábamos, estamos con Fernando Calle, un placer siempre estar al lado tuyo, pero sí una pregunta antes de entrar a la demanda competencial. Sí, he visto algo ahí, sí. Que es un poco la estructura de lo que podría hacer la comisión permanente. La disolución del Parlamento. El planteamiento de cuestión de confianza que generó la disolución del mismo en términos de derecho constitucional, desde tu óptica jurídica, es una cuestión de denegatoria fáctica, como bien lo señala el doctor Landa Arroyo, con respecto a la posición del Ejecutivo frente a esta cuestión de confianza e inmediata disolución del Congreso? Bueno, fíjate, primero ahí de lo que he leído hay una, no sé si mala redacción, ¿no? Porque habla de que no está dentro de su facultad pedir el voto de confianza, más o menos de la redacción, y ahí están equivocados. Precisamente esa es su facultad, en la medida que tenga lo que ya sabemos y me estás preguntando, los dos caídas de un gabinete, ya sea por censura o por negarle el voto de confianza. Lo que tú me acabas de decir es el meollo del tema de la discusión. Sí, claro. Es sobre lo que va a tener que pronunciarse el tribunal, pero lo primero que va a tener que verse ahí, y es un reto tremendo para los miembros del tribunal, es la admisibilidad.
porque la admisibilidad va a determinar si tiene legitimidad para obrar el demandante, ¿no? Porque él está actuando en nombre de un Congreso disuelto, de facto si quieres, de hecho, pero disuelto, y que no ha tenido resultados donde el tribunal haya renunciado, o sea, de reacción, ¿no? Haya pasado, porque cuando hay una intervención de facto golpista de una naturaleza hay la reacción ética de los magistrados, ¿no? Pero también es verdad, Fernando, que acá la circunstancia política ha sobrepasado la estructura constitucional. Claro. Y ante esa realidad política tenemos que ajustar el orden constitucional. Claro, pero fíjate, Miguel Ángel, la figura es que se ha podido hacer esto sin generar, yo quiero ser bien claro en mis expresiones, sin generar una infracción constitucional que tenga que dilucidarla ahora el tribunal. Y te digo por qué. En realidad yo pensé, en esa parte que he leído ahí, está mal redactado para mí si tuviera que calificarlo, pero no dejemos pasar esto. Primero va a determinarse, porque si ahí nomás le niegan la legitimidad para obrar, están reconociendo la disolución del Congreso. Ahora, en la amplitud del artículo 3º del título preliminar pueden tener el primer gesto de recibir la demanda. Y ahí va a haber otra interpretación, ¿no? Porque al parecer tiene un fondo constitucional. Entonces el tribunal puede entender de que la materia es más de competenciales constitucional, y eso te lo explico después si me permites. Ahora lo que quiero ir a tu pregunta. Sí. La política es más que los políticos. Eso definitivamente. Cuando te digo que hubiera esperado otra cosa, es cuando el presidente del Consejo de Ministros no ha debido retirarse, al margen de la forma como lo han tratado, que eso es hasta delito, y que supongo la Fiscalía de la Nación, y es un delito flagrante, ¿eh? Parecido cuando tú ves los videos, lo que pasó con Kuczynski, que la Fiscalía de la Nación no actuó, porque ahí tenía una actitud flagrante. Pudo actuar de oficio. De inmediato debe actuar de oficio. Debe actuar de oficio, porque el decreto legislativo 052, creo artículo 11, me puedo equivocar, es interesante, valiosísimo, dice, porque si un fiscal por rumor, por ruido, por escucha, en un café, lo que sea, escucha algo que lo puede llevar a la presunción de un ilícito, actúa, ¿no? Y si está viendo en televisión que están traficando los votos para sacar al presidente o para defender de la caída, obvio que ahí ya debió intervenir. Y sencillo, porque era flagrante, los que tienen inmunidad lo ponían a disposición de su Cámara ya con una acusación para que se levanten la inmunidad, y los que no, bueno, dentro de las consecuencias que corresponden. Pero algo similar, de distinta magnitud, por cierto, sí, claro, pasó ese día. No sé si habrá intervenido la Fiscalía, porque tú no puedes impedir la salida de ciudadanos, menos de un parlamentario, menos de un ministro de Estado que tiene para ese momento las condiciones. Pero bueno, yo lo que te decía, debió quedarse, porque lo que dicen ahí sí es cierto. O sea, presentada la moción de confianza, se debate en esa sesión y se vota en esa sesión. O en la siguiente, dice. Yo pensé, te voy a ser franco, hablando de política, que él se retiró coordinado quizás, o sabía que el presidente iba a levantar la sesión, no a suspenderla, porque lo correcto hubiera sido, se suspende hasta las 4 de la tarde, era la misma sesión, ¿no? Pero dijo, se levanta la sesión, lo que quería decir que en la tarde era la última, dentro de lo que dice la norma, y tenía que votarse. Entonces yo no entiendo por qué el Premier se ha ido y por último no ha vuelto, porque ahí hubiera regresado y era el momento en el cual él hubiera empezado diciendo, me he enterado de que ustedes tácitamente me han rechazado la confianza. Ahora, es verdad también de que a él constitucionalmente, en su calidad de ex Premier, en ese momento Premier, podía haber ingresado al Parlamento. Es un miembro más. Sus ministros como miembro. Todos los ministros pueden ingresar. Es más, no votan, pero ingresan. Le permitieron sustentar ante el Pleno el proyecto de ley por la cual ellos plantearon la cuestión de confianza. Sin embargo, yendo más allá, el presidente hace cuestión de confianza posteriormente del acto eleccionario de la suspensión, lo suma, de un miembro del Tribunal Constitucional. No, pero antes el presidente del Consejo de Ministros hace suyo el hecho de que no avance el acto. Ah, sí. ¿No? Entonces dice, y esto también es parte de la o sea, hace suyo para
de incorporar al voto de confianza. Y dentro de las prerrogativas que le compete, está facultado para hacerlo. Claro, porque aparte de la documentación es en la intervención oral en la que puede asumir y es donde se oficializa el voto de confianza. Oraliza la cuestión. Es donde se oficializa prácticamente. Sin embargo, luego la propia elección de un miembro del Tribunal Constitucional. Elección media rara, ¿no? Pero bueno, al fin. Pero elección finalmente. Bueno. Yo particularmente tengo la misma opinión, por eso el presidente... Digo porque hay dos posiciones de impugnaciones, reconsideraciones. El presidente plantea sobre esa elección una denegatoria fáctica. Así he escuchado, como tú. Es donde yo no me siento muy satisfecho. Denegatoria fáctica sobre un hecho real. Sí, es cierto. Y sobre una primacía de la realidad. Tú has sido magistrado del tribunal. No voy a dar adelanto de opinión porque de repente vuelvo. No, pero para nosotros es importante. Sí, claro, no, mira. Lo que un ex magistrado del Tribunal Constitucional y un abogado de tus capacidades podría, ojo, ponderar, o al menos a tener en cuenta lo que podría este Tribunal Constitucional pronunciarse si es que admiten la demanda competencial. La parte que has tocado es cierto, porque primero hay que ver si lo admiten y si le dan personería, ¿no? Porque como te digo aquí, como está en debate si es legal o no la disolución, si es constitucional, el tribunal tiene que pensar y decir, bueno, si yo lo admito, entonces estoy reconociendo. Eso es un primer, pueden fundamentar por qué lo admiten sin reconocer. Para eso es el arte de la diplomacia constitucional. Pero el tribunal tiene facultades para hacerlo. Sí, claro, pues te digo, ahí viene el arte, ¿no? Pues tiene que decir sin reconocer todavía porque tiene que ver en el momento del debate el fondo, ¿no es cierto? Ahora, yo creo, y te diré que a mí me ha interesado, ya sabes que me apasiona el derecho como a ti, la inquietud, y digo, sí me ha inquietado esa interpretación fáctica. Te soy franco, no me convence, y yo digo, ojalá haya la oportunidad que esto se lleve a un proceso rápido para escuchar no solo la decisión, sino la sustentación que haya, porque el hecho de que la Constitución y el reglamento sostenga efectivamente que se debate y se vota ahí. Por eso yo decía, el presidente del Consejo de Ministros ha debido quedarse en la tarde por lo menos, porque ha podido ahí hacer una sustentación más sólida de que o suspenden la votación que han llevado adelante, la dejan sin efecto, o ya me están rechazando el voto de confianza porque en la mañana he dicho que es parte, ¿no es cierto? Ahí vamos a un plano más político. Sí, claro, político, pero que le daba más fuerza desde mi óptica que al irse a su casa y de ahí decir, me he dado por rechazado el presidente, a mi presidente del Consejo de Ministros y por lo tanto disuelvo, ¿no es cierto? Ese es el meollo del debate ahorita en el tribunal cuando se abra. Pero ahí hay una parte que particularmente creo que ya contiene vicios políticos. Es decir, que lo hace suyo un error del Parlamento para plantear la disolución del Congreso de la República. Interpreta, ¿no? Ahora, el Congreso también tiene varias, no sé si quién tiene más fallas, más infracciones, hay un concurso de infracciones. Sí. Pero acá hay una cosa interesante, Miguel, fíjate, que donde va a tener que debatirse el tema. Yo creo que a lo mejor incluso el tribunal, suponiendo que lo admita, puede decir, apareciendo de autos que la demanda competencial tiene más un fondo de inconstitucionalidad, o se lo devuelve o la convierte, que es una facultad, ¿no? Porque por eso yo decía, aquí el defensor del pueblo en verdad ha podido ayudar, porque ahorita pueden rechazárselo, pero si queremos ayudar, el defensor o el fiscal de la nación ha podido plantear una acción de inconstitucionalidad, porque competencial no la tiene en cuanto a personería, pero inconstitucional sí, porque lo que se está definiendo es si es constitucional o no la disolución. ¿Y en mérito de qué? De un extremo de interpretación constitucional del artículo 134. ¿Qué extremo? El extremo de la segunda votación y esta interpretación fáctica, ¿no es cierto? Entonces, ese es el meollo de la inconstitucionalidad. Pero es el único extremo con la cual se van a pronunciar los miembros del TC. Es lo único que pueden hacerlo. La parte introductoria no tiene nada que ver, sinceramente, porque además se contradicen ahí en el Congreso cuando hablan de sus facultades y están equivocados, porque sí las tiene. Después hay un error, ahí he visto algo pequeño. Ahora, presenta de que discuten de que no pueden una nombrar. Medida cautelar. Bueno, eso no lo creo posible. De declarar nula
o anular. Para dejar sin efecto el proceso electoral convocado sería. Plantea. ¿Ellos quieren que dejar sin efecto el decreto supremo, anular? No, plantea dejar sin efecto a través de una medida cautelar, anular la disolución del Congreso de la República. Que sería el decreto supremo. Entiendo que es así. Entonces, como ese es el fondo, no va a haber cautelar ahí, pues es un imposible, claro. ¿No es cierto? Entonces, pero además, la importancia, la primacía de la trascendencia para el país, y yo soy el más interesado, te juro, ante esta situación, que ojalá se vea de inmediato. Por eso decía, como lo competencial puede tener respuestas de legitimidad, etcétera, y que además podría convertirse a una inconstitucionalidad, porque ese es el fondo. Dios mío, la fiscal de la Nación o el defensor del pueblo, que lo he visto muy interesado, sí, ha podido plantearla. ¿Cómo va a plantear? Yo me he quedado, no sé qué piensas tú, ¿no? Que él dice que le ha pedido al presidente que le plantee la acción cuando el presidente se siente constitucionalmente bien. No sé qué interpretas tú eso, ¿no? Porque se le ha pedido al presidente que él plantee, no sé con qué finalidad. Yo lo he escuchado al defensor del pueblo en una entrevista, es más, he buscado ya entrevistarlo ya al defensor del pueblo, porque también coincido contigo de que él debió presentar una demanda de inconstitucionalidad. Ayer, hoy día la puede presentar. Sin embargo, también es verdad que su cargo político conlleva a ciertas circunstancias, pero del cual ya está dentro de sus facultades y obligaciones éticas, cuidado. Él ya se ha pronunciado y está dentro de sus facultades. No es su obligación por el país. Quiero preguntarte allí algo que me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque mientras se produce el pronunciamiento del TC respecto al tema competencial o en su defecto la inconstitucionalidad que podría presentarlo el defensor del pueblo, también el presidente, el Ejecutivo, ha convocado a elecciones parlamentarias. Sí, claro, es su obligación, ¿no? La Constitución dice que cuando tú disuelves el Congreso, el decreto tiene que contener la convocatoria de elecciones dentro de los 4 meses. Por eso cuando hablan ahí preocupados, el presidente pudo haber convocado en 2 meses. Y yo hubiera visto el jurado, tenía que ver cómo soluciona su problema, ¿no? Ahora, tenemos el pronunciamiento del TC que seguramente va a ser posteriormente este proceso. No debería hacerlo, ahí viene mi inquietud. Si el defensor plantea, obviamente ya no hay el trámite de su legitimidad, ¿no es cierto? Es totalmente legítimo para actuar, o la fiscal de la Nación. Entonces ahí el tribunal y el presidente del tribunal tiene la facultad, es como en el Congreso, él puede agendarlo para el día siguiente, ¿no? Y obviamente dentro de mi concepto, si yo estaría sentado y le diría, presidente, tiene que ponerse hoy día y convocarse a las partes, notificarse, saltar algunas cosas y señalar la vista para que se resuelva, ¿no? Y inquietaría un fallo inmediato, porque así se pone la seguridad y tranquilidad, porque mira, unos dicen, lo que diga el tribunal vamos a acatar, el otro también, yo estoy admirado el cariño que le han tomado, ¿no? Pero yo también acato. Entonces, que ponga punto final esto. Ahora fíjate, el tribunal tiene una ventaja que no tiene la Corte Suprema. El Tribunal Constitucional, que lo sepan todos, tiene una capacidad de modular sentencias. O sea, no, sin salirte de la ley ni la Constitución, pero un magistrado del Poder Judicial tiene que respetar, ceñirse estrictamente a la ley. Nosotros tenemos el tribunal, ¿no? tiene que tener en cuenta 2 cosas. Que un fallo que tú das puede generar una grave crisis económica en el país. Puede dejarlo, y te pongo el ejemplo de los CAS, por ejemplo, ¿no? Que ahí asumo la responsabilidad de ese fallo. Y tiene la otra, que puede crear un fallo, si hay una crisis, puede crear un caos político, teniendo la razón una de las partes, ¿no es cierto? Entonces, presumo yo que si lo hacen con prontitud pueden modular, esa es la palabra, modular un poco, no mutarla como lo están haciendo ahora, están mutando esa pobre Constitución, la están haciendo trizas las partes, ¿no? Y por otro lado, no te olvides, y eso es lo que, por eso quizás el defensor, quiero creer yo, que le dice al presidente, presidente, presente usted, porque, no sé si en privado, porque le conviene, qué sé yo, ¿por qué? Porque para ganar esto necesitan 5 votos. Tanto la competencial como una inconstitucionalidad son con 5 votos. ¿Qué quiero decirte? Que bastan 3 votos para que lo que ha hecho el presidente quede, para bien o para mal, constitucionalizado. Y parece que 3 votos hay por ahí, bueno, no sé. Ya, basta 3 votos
porque es obligatorio en la ley orgánica, ¿no? Son 5 votos en las acciones de inconstitucionalidad y 5 votos porque la competencial dice que se seguirá en algunos casos el mismo procedimiento que la acción de inconstitucionalidad. Fernando, tú sabes que el tiempo en televisión es oro. Es que además es grato hablar contigo. ¿No? Y aparte tiempo que no nos vemos. Es verdad. Y hay un aprecio predilecto hacia tu persona. Gracias. Sin embargo, quiero preguntarte algo muy concreto, Fernando. ¿Tú ves más viable la demanda competencial o más viable la demanda de inconstitucionalidad? Yo la de inconstitucionalidad por una razón, por una razón muy simple que todo el mundo lo va a entender. ¿Qué es lo que están buscando todos? ¿Es constitucional o no la disolución? Eso lo escucho, ¿no? Que es inconstitucional. Entonces que eso lo defina el llamado que es el tribunal. No es una competencia sobre... No es como, por ejemplo, cuando el Poder Judicial, y nos cupa a nosotros el honor, planteó la competencia con el caso del Poder Ejecutivo en cuanto al presupuesto. La Constitución dice que el Poder Judicial elabora su presupuesto y el Congreso lo aprueba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Hasta ese entonces el Ejecutivo le enviaba su presupuesto, le hacía el presupuesto. Entonces nosotros dijimos, y ahí sí, con más de 5 votos, que la competencia para elaborar su presupuesto le correspondía al Poder Judicial. Hasta ahí nomás. Entonces yo creo que aquí no se está discutiendo eso en el fondo, sino se está discutiendo con términos. Mira, se habla, la competencia que te he puesto con el Poder Judicial, en todo momento no has escuchado tú inconstitucional, has escuchado si es competente, ¿no es cierto? Acá todo el día escucha si es constitucional o no la disolución del Congreso. O sea, se ha llevado un debate constitucional en ese extremo y que nos interesa a todos los estudiosos. ¿Ah? Yo tengo una ansiedad de ver cómo se va a interpretar el tema del voto fáctico, ¿no? Una inquietud tremenda. Y no eres tú solo. ¿Ah? Más bien, Fernando, muchísimas gracias, de verdad, siempre un placer. Gracias a ti. Quiero agradecerle al ¿Pero te doctor. puedo quitar 2 minutos? ¿Hay tiempo? Dame 2 minutos porque te he escuchado que vas a entrevistar al defensor del pueblo. Y al defensor del pueblo lo he escuchado decir que no hay incentivos para este Congreso que viene, que no hay trayectorias. Dile por favor que eso lo pase a la Junta Nacional de Justicia. Que eso es importante. Él debería buscar incentivos para que tengamos una buena Junta Nacional de Justicia. Ese tema le voy a tocar. Estuvimos con Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional, un hombre muy lúcido en el derecho. Muy generoso.